entre lo bueno, y lo mejor. O sea, es bueno que tenga, hay dos hermanos que quieren ser los padrinos del niño. Es bueno, pero es lo mejor. Lo mejor sería que fuese un matrimonio. No nos dice el derecho canónico, esto ya es más pastoral. Por eso no te pueden impedir, aunque la señora que está en la oficina de la parroquia te diga, no, tienen que ser a fuerza casados. A ver, ¿usted va a ser madrina si es casada? No, entonces no puede ser madrina. Así se ponen. Porque se busca, digo, la actitud a lo mejor no es la mejor, pero se busca que se tengan a este matrimonio por lo que acabamos de leer de importancia de acompañar la fe de este bautizado. Y el mejor testimonio que puede haber es un matrimonio como padrino. No sería ideal que el niño creciera en un matrimonio. No sería lo ideal, aunque tengamos problemas en el matrimonio, pues eso también es parte de. Pero lo ideal sería que el niño crezca con su mamá, con su papá y casados por la iglesia, y que tenga padrinos que estén casados por la iglesia. Porque la fuerza que se va a unir para poder acompañar el crecimiento de fe de este niño va a ser la mejor, no va a existir otra más. Mejor que un matrimonio casado por la iglesia, no hay. Mejor que ello, no hay. Y si buscamos que nuestros niños tengan lo mejor, pues entonces eso es lo que se debe buscar. Y si no, pues entonces nada más uno. Entonces nada más que tenga un padrino. O nada más que tenga una madrina. Y ya. No hay ningún problema. Vamos a decir que es lo básico que le podemos dar. Es lo bueno. Lo mejor sería el matrimonio. Número 20. Los padres han de tomar en serio la elección de buenos padrinos para sus hijos, a fin de que el padrinazgo no se convierta en una institución de puro trámite y formalismo. Porque ahorita pudiésemos preguntar, de todos los que estamos aquí escuchando, ¿dónde están nuestros padrinos? ¿Dónde estuvieron durante toda nuestra formación? Porque, digo, el punto es este. Si vas a ser padrino, comprométete. Si vas a ser padrino, tienes que comprometerte. Porque ¿cuántos de nosotros hemos crecido sin el padrino? Y nada más quienes están en casa nos han acompañado a como pueden, pues en nuestra fe, ¿no? Porque luego yo todavía le exagero, ¿no? Le digo, a ver el padrino que acompaña al niño a misa. A ver el padrino que vaya a confesarse también. Vente, hijo, ya es el mes, vamos a confesarnos. Y el padrino por delante y los papás. Entonces aquí yo... Sí, entonces aquí yo se nos está dando como elementos concretos de una realidad que sí sucede. Los papás no eligen bien a los padrinos porque falta como toda esta formación y los padrinos pues no se comprometen porque también les falta esa formación. Pues eso es algo que estamos adoleciendo, ¿no? En nuestra iglesia. Ok, ya. Vamos bajando, voy más. Quiero ir al rito. Requisitos para celebrar el bautismo, número 33. Voy ahora en el número 33. El agua del bautismo debe ser agua natural y limpia para manifestar la verdad del signo y hasta por razones de higiene. La fuente bautismal o el recipiente en que se prepara el agua cuando en algunos casos se celebra el sacramento en el presbiterio deben distinguirse por su limpieza y estética. Según las necesidades locales, provéase a la posibilidad de calentar el agua.
a no ser que en caso de necesidad el sacerdote y diácono no deben bautizar, sino con agua bendecida a este fin. El agua consagrada en la vigilia pascual consérvese en lo posible durante... Bueno, acuérdense que cuando ya son adultos, lo ideal es que se bauticen en la vigilia pascual y los bautice el obispo, que es un hermoso, hermoso signo. En verdad hay gente que le da pena bautizarse de grande y no saben que es uno de los signos más hermosos que pueden dar de testimonio de fe a la iglesia. Vean lo que dice el número 37. Tanto el rito de la inmersión es que su bautismo no vale porque no lo hacen de inmersión en un río. Y como dicen aquí en Puebla, no, ora, ¿no? Pues si también nosotros podemos bautizar por inmersión, nosotros también podemos bautizar por inmersión. Tanto el rito de la inmersión, que es más apto para significar la muerte y resurrección de Cristo, es más, nos decía el padre que nos dio el sacramento del bautismo hace un año, dice, ¿saben cuál es el significado de la inmersión? ¿Cuál es el símbolo de la inmersión? Dice, no era de que lo metían y lo sacaban, sino que lo sumergían y lo dejaban tantito. Decía, era como para experimentar. Para hacer, como para experimentar la muerte y la resurrección de Cristo, precisamente, porque eso es lo que significaba. Oye, ahora pues nada más lo meten, lo sacan y pues ya, ¿no? Pero estaba en el trasfondo de ese signo de la inmersión, esa experiencia. Yo pensé que era en el nombre del Padre, lo sacaban, y luego otra vez en el nombre del Hijo, y otra vez. Eso también es parte de... Como el rito de la infusión puede... Entonces, nosotros bautizamos de dos formas, por inmersión o por infusión, que ese es como el más práctico que se ha ocupado. Nada más les echamos agüita y ya. Esa es la infusión. Pero también por inmersión, por si alguien cree que eso es original de su religión. Así como, ternurita, esto tiene cientos de años. Las palabras en las cuales, ¿cuál es otro de las críticas que hacen? Que no debemos decir, yo te bautizo en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Esa es otra crítica que nos hacen. Que está mal la fórmula que estamos ocupando para bautizar. 38. Las palabras en las cuales se confiere el bautismo en la iglesia latina, nuestro rito latino, son yo te bautizo en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Dispóngase un lugar adecuado para la celebración de la liturgia de la palabra, bien en el bautisterio, bien en otro lugar del templo. Vamos a bajar, vamos a bajar. Número 44, inciso A. Si un niño se encuentra en peligro de muerte, se le bautizará sin demora, del modo establecido más adelante en los números 161 y 168. Si un niño se encuentra en peligro de muerte. A ver, voy a dejar de compartir. Y le vamos a preguntar a Galaxy J7 Neo. A ver, Bueno, la pregunta es para todos. Bautizar en peligro de muerte. ¿Tú como bautizado puedes bautizar a alguien en peligro de muerte? Sí. Entonces, todos los bautizados podemos bautizar en lugar del Padrecito, podemos bautizar en peligro de muerte, ¿no? Entonces tu bautismo sí es válido. Sí es que me confundo con la licitud y la validez. Bueno, un ateo puede bautizar a un niño
para que sea católico. Sí. Y ahí ya se dividieron, ¿no? Algunos movieron la No. cabeza diciendo que no. No. Y allá Luis dijo que sí. A ver, un mormón, no, vamos a poner a alguien más, un poquito más confrontado con nosotros. Un masón, que son los que buscan que desaparezca la Iglesia Católica, francamente, o quienes nos tiran más fuerte, que sería un hermano testigo de Jehová. ¿Puede bautizar a un niño en peligro de muerte para que sea cristiano católico? Solamente si antes fue católico. Solamente si tiene fe, pero si es una fe. No, si no tiene fe. A ver, aquí me dicen que solamente si tiene fe. No, yo creo que lo bautizaría, pero dentro de su iglesia, ¿no? Bueno, Aquí nos dicen que lo bautizaría, pero dentro de su iglesia, de su religión. dentro de su religión. A ver, Galaxy J7, tú levantaste la mano. Yo creo que tienes abajo el volumen de tu micrófono. Ya lo abriste, pero no se escucha nada. Bueno, si no, chécale y luego nos dices. A ver, claramente, cualquier persona puede bautizar a un niño en peligro de muerte, sea la religión que sea, Sí. Sí. o las creencias que tenga. Sí. O sea, un ateo puede bautizar a un niño en peligro de muerte cristiano, para que sea cristiano católico, sí, sí puede, porque no depende de la fe de la persona que va a bautizar. ¿Qué necesita? ¿Qué necesita para ello? A ver, por ejemplo, Erika va al hospital, no sé, por cualquier cosa va a ir al hospital, a lo mejor le dolía una uña a alguien de su familia y por eso fue al hospital, para no poner un caso grave. Entonces Erika ya fue al hospital y pero como Erika es bien famosa y saben que estuvo en un taller de Biblia, pues ella es la que sabe, ¿no? Entonces, a un lado tienen a una mamá con su niño recién nacido y de repente la enfermera le dice que ya está ya muriendo. Y entonces el familiar de Erika le dice, pues tú bautízalo porque es en peligro de muerte. ¿Qué tendría que hacer Erika para bautizarlo? Porque no hay tiempo para llamar al padrecito. Entonces, ¿qué deberías de hacer, Erika? ¿Alguien nos dice qué debería de hacer Erika? Pues debería de tomar agua. A ver, perdón otra vez, Luis, porque pasó un camión. Pues debería de tomar agua. En la medida de lo posible, pues bendecir el agua. Si es que todavía hay tiempo. Si no, pues básicamente. ¿Pero quién va a bendecir el agua? Erika. No. Si fuera diaconisa. Es que, bueno, ahí también hay otro como tema, ¿no? De que al final de cuentas tú también puedes bendecir el agua, o sea, a lo mejor, digo, según yo sí lo puedes bendecir tú, hacer aunque no te sepas todo la fórmula como tal, o sea, la intención, y en este caso pues ya, ok, y en este caso pues ya hacer el signo que comentaban de hacerle, ponérsela al niño la infusión y hacer yo te bautizo en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo y quedaría bautizado. Y ya, es lo único que se necesita. No se necesita Sí. bendecir el agua.
Bueno, es el único. ok. No se necesita bendecir. ¿No todos podemos bendecir el agua? Como sacramental, solamente lo No, puede... como sacramental, ¿no? Pero así como también como una forma de simbolismo. Sí, sí, ahí sí se podría. Es como cuando le das la bendición a tu hijo cuando sale de casa, ¿no? Ajá, más o menos. Ajá. Pero para esta acción que va a purificar, que va a transformar, es el diácono o el sacerdote quienes van a bendecir el agua. Entonces no es necesario bendecir el agua. Va rápidamente Erika al, ¿cómo se le llama? Ahí donde están los refrescos. Y ya le echa sus 10 pesotes para que le dé su botellita de agua. Hasta con la tapita le puede hacer, ¿no? O nada más con las gotitas. Y puede decirle, yo te bautizo. O ¿cuál es el nombre del niño? ¿No? Pues que se va a llamar Juan, ¿no? A ver, Juan, yo te bautizo en el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo, y está haciendo las infusiones. Y ya quedó bautizado. ¿Qué hay que hacer después? Bueno, sí, dice que si se salva el niño, tiene que ir a terminar el rito a la iglesia. Entonces aquí Claudia nos está diciendo que si el niño se salva, pues entonces hay que llevarlo con el párroco para que concluya el rito. El párroco ya no le va a poner el agüita ni le va a decir te bautizo en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, porque ya lo hizo la persona. Entonces ya el párroco lo único que va a hacer es completar el rito, los aceites, la oración de exorcismo y todo lo demás que se hace en nuestro bautismo. Entonces, cualquiera puede bautizar, no depende de la fe de la persona. ¿Puede un ateo bautizar en peligro de muerte y se ocupa la fórmula adecuada? Sí, sí lo puede hacer, porque no depende de la persona. Aunque no sea bautizado, puede bautizar. Muy bien. ¿Y qué pasa si mueren y no son bautizados? También había escuchado eso dice, bautizo de deseo. ¿Cuando fallecen? Ah, ok. Sí, también lo había yo he escuchado, pero el bautismo es para vivos. Del bautismo es para vivos. O sea, una criaturita que ya nació muerta, pues, ¿no? O sea, no, todos los sacramentos son para vivos. No hay ahí sacramento para muertos o difuntos. El bautismo debe celebrarse dentro de las primeras semanas siguientes al nacimiento del niño. Y hay algunos que ya 8 años, 10 años, y pues que no lo he bautizado, ¿verdad? Vamos a bajar un poquito más. El lugar para el bautismo, número 49. Estoy en el número 49. Para que el bautismo aparezca como sacramento de la fe de la iglesia y de la agregación al pueblo de Dios, normalmente debe celebrarse en el templo parroquial, que debe tener su fuente bautismal. Que lo quiero bautizar aquí en el oratorio, no es lo mejor. No es lo mejor, tiene que bautizarse en la parroquia. Para eso es la pila bautismal ahí. En los oratorios no hay pila bautismal, en las capillitas no debería de haber pila bautismal. Pero bueno, esta capilla está bien bonita, que quiero que se bautice en la capilla del Rosario, porque está toda recubierta de oro y que todo muy bonito. Bueno, hay que pedir permiso a la parroquia para que se pueda bautizar en otro lado. Vamos bajando, preparación remota, momentos de catequesis, preparación próxima, padres y padrinos, aspecto comentario de la celebración, dinámica del rito. El rito de bautismo consta voy al número 66. El rito del bautismo consta de 4 partes íntimamente ordenadas entre sí, formando una unidad de celebración con el ritmo progresivo que culmina en el sacramento propiamente dicho y que es necesario respetar para que la misma dinámica de la celebración ayude a los fieles a una fructuosa y activa participación. Por lo tanto, número 67 viene el rito de acogida.
Comienza el rito por la recepción de los niños. En él se expresa la voluntad de los padres y padrinos y la intención de la iglesia de celebrar el bautismo. Esto se manifiesta por medio de la asignación en la frente de los niños, hecha por los padres y por el celebrante. Fíjate qué bonito. Se les recibe afuera de la iglesia y hacen los papás un signo en la frente de los niños. Y bueno, y el celebrante, que puede ser el diácono o puede ser el sacerdote. La finalidad del rito de acogida es lograr que los fieles reunidos constituyan una comunidad y se dispongan a oír cómo conviene la palabra de Dios y a celebrar dignamente el sacramento. Seguimos. Vendrá una liturgia de la palabra, la homilía, vendrá la celebración del sacramento y entonces, a ver, número 73. La celebración del bautismo comprende una preparación próxima que consiste en una oración solemne del celebrante que, recordando la historia de la salvación e invocando a Dios, bendice el agua del bautismo o recuerda su bendición. En la renuncia de los padres y padrinos a Satanás y en la profesión de fe, a lo cual se añade el asentimiento del celebrante de la comunidad y en la última interrogación a los padres y padrinos. El rito de la ablución con el agua puede hacerse por inmersión o por infusión, invocando a la Santísima Trinidad. Finalmente, los ritos complementarios. Aquí es donde ya cuando fue en peligro de muerte, hay que llevarle al niño, al sacerdote, para que haga esto. Los ritos complementarios. La crismación, por lo que significa el sacerdocio real del bautismo y su agregación al pueblo de Dios. Y no solamente ello, ¿no? La cuestión del sacerdocio, también la cuestión de ser profeta y también la de ser rey. Y su agregación al pueblo de Dios, la vestidura blanca, el cirio encendido y el éfeta propuesto ad libitum. No me acuerdo qué es libitum. Bueno, ahorita se los digo. Vienen ritos conclusivos. Vamos bajando más. Y educación de la fe, la familia. Aquí ya viene. Entonces, número 109. Lo que está en rojo precisamente se llama rúbricas. Entonces, son lo que va, es lo que va guiando, es lo que va ordenando, para que lo tenga de guía el sacerdote o el diácono. Entonces, mientras los fieles cantan un salmo o himno apropiado para este momento, el sacerdote o el diácono celebrante, vestido con alba y estola, o incluso con capa pluvial de color festivo, se dirigirá con los ministros a la puerta de la iglesia o al lugar donde se encuentran los padres y padrinos con los bautizados. Esto ya es concretamente lo que debe de hacerse. Ya estamos en la acción, entonces ubíquense. Estamos afuera de la iglesia y el diácono o el sacerdote va a dar la bienvenida. El celebrante saluda a los presentes, principalmente a los padres y padrinos, recordándoles el gozo con que han recibido a este niño como un don de Dios, que es la fuente de toda vida y que quiere ahora comunicarla. Lo puede hacer con las siguientes palabras u otras espontáneas. Pues aquí está ya lo que tiene que decir el sacerdote o algo que esté muy, muy parecido. Más bien el celebrante. El celebrante en primer lugar interroga a los padres de cada niño y aquí es donde muchos se ponen nerviosos porque se les olvidó, porque no se los dijo quien les dio la plática y se pusieron nerviosos. Por ahí alguien tiene su micrófono prendido, por favor. Ok. Entonces, se interroga porque es, lo de ad libitum tiene que ver con la cuestión de la voluntad, de la libertad de quienes quieren el sacramento. Entonces, el celebrante va a decir, ¿qué nombre han elegido para este niño? No, pues que Juan.
Celebrante, ¿qué piden a la iglesia para Juan? El bautismo. Tienen que contestar los padres. Primero se les pregunta a los papás. El celebrante en el diálogo puede usar otras palabras. La primera respuesta la puede dar otra persona, sí, según la costumbre de la región, tiene el derecho de imponer el nombre. A ver, la abuelita que eligió el nombre es la que va a responder, güey. Pero lo ideal es que sean los papás. En la segunda respuesta, los padres pueden decir también la gracia de ¿qué quieren? ¿El bautismo? O pueden decir la gracia de Cristo, o pueden decir la entrada en la iglesia, o pueden decir la vida eterna. Pero casi todos dicen el bautismo porque es lo que les dijeron que dijeran. Y aquí viene lo de varios niños. Al pedir el bautismo para sus hijos, saben, fíjese lo que les dice el sacerdote, saben que les obliga a educarlos en la fe para que estos niños, guardando los mandamientos de Dios, amen al Señor y al prójimo como Cristo nos enseña en el Evangelio. Ahí está el plan, papás y padrinos. Ahí está el plan de vida en la fe con los niños. ¿Saben que les obliga? A ver, papás, ¿saben que les obliga a educarlos en la fe esto que ustedes me están pidiendo? Para que estos niños guarden los mandamientos de Dios, amen al Señor. Y para poderlo amar hay que conocerlo. Entonces le tienes que leer por lo menos el Evangelio que escribió Marcos, para poder entender que hay que amar al prójimo, como Cristo nos enseña en el Evangelio. Este es el proyecto de educación en la fe para obligado para los papás. Es una obligación porque ellos libres han venido a pedir este sacramento. Padres, sí lo sabemos. Esta respuesta debe darla cada familiar por separado. Sin embargo, dirigiéndose después a los padrinos, pues ya le preguntó a los papás, ahora les vamos a preguntar a los padrinos. ¿Y ustedes, padrinos, están dispuestos a ayudar a sus padres en esa tarea? Sí, estamos dispuestos. Entonces, Juan, la iglesia cristiana te recibe con alegría. Yo en su nombre te signo con la señal de Cristo Salvador. Y en silencio signa a cada niño en la frente. Después invita a los padres y sí parece oportuno a los padrinos para que hagan lo mismo diciendo. Y con ustedes, padres y padrinos, hagan también sobre ellos la señal de la cruz, que sería lo ideal, que también lo hicieran. El celebrante invita a los padres y padrinos y demás asistentes a participar a la celebración de la palabra. Entonces vienen las lecturas y aquí están las propuestas, ¿no? Tal. Después, la oración de los fieles, te rogamos óyenos, te rogamos óyenos, te rogamos óyenos. Esto es hermosísimo, todas estas oraciones. Habrá que leerlas con un poquito más de detenimiento. Santa Madre de Dios, ruega por nosotros. Viene, o sea, pide la asistencia de los santos, ¿no? Entonces, prosigue el celebrante, para que el poder de Cristo Salvador les fortalezca, los ungimos con este óleo de salvación en el nombre del mismo Jesucristo, Señor nuestro, que vive y reina por los siglos de los siglos. Amén. Entonces, la fórmula que acabamos, ya me la había yo brincado. Entonces, se hace esta oración. Ya después de las invocaciones, ya invocamos a los santos, a toda la corte celestial, ya la invocamos. O sea, para que veas cómo se une la iglesia, esta iglesia, que es la iglesia peregrina, cómo se une con la iglesia triunfante, ¿no? O sea, nos unimos, toda la iglesia, y decimos, Dios Todopoderoso y Eterno, que has enviado a tu Hijo al mundo para librarnos del dominio de Satanás, espíritu del mal, y llevarnos así arrancados de las tinieblas al reino de tu luz admirable, te pedimos que este niño lavado del pecado original sea templo tuyo y que el Espíritu Santo habite en ellos por Cristo nuestro Señor. Amén. Y después prosigue el celebrante. Acabamos de leer una oración de exorcismo a un nivel, por así decirlo, ¿eh? Estamos protegiendo, estamos purificando y protegiendo, ¿eh? Estamos protegiendo al niño. Se le está protegiendo de todo mal. Para que el poder de Cristo Salvador
le fortalezca, le ungimos con este óleo de salvación en nombre de mismo Jesucristo, nuestro Señor, que vive y reina por los siglos de los siglos. Amén. Se hace la unción con el óleo de los catecúmenos en el pecho. Pues ábranle y destapen al niño y ya hace el signo con el óleo. Acuérdense que esos óleos se consagran el Jueves Santo y solamente lo puede hacer el obispo. No nos están poniendo cualquier cosa, nos están consagrando. Si los niños son muy numerosos, os fortalezca el poder de Cristo Salvador, que vive por los siglos de los siglos. Inmediatamente impone la mano sobre cada uno de los niños sin decir nada. La imposición de manos también es un signo importante. Seguidamente, si el baptisterio está situado fuera de la iglesia, si está a la vista, si bendición e invocación a Dios sobre el agua. Cuando hubiere llegado llegado a la fuente bautismal, el celebrante recordará brevemente los presentes la admirable providencia de Dios que ha querido santificar el alma y cuerpo del hombre por medio del agua. Oremos, hermanos, al Señor Dios Todopoderoso para que conceda a estos niños la vida nueva por el agua y el Espíritu Santo. Oh Dios, que realizas en tus sacramentos obras admirables con tu poder invisible y de diversos modos te has servido tu criatura del agua para que significara la gracia del bautismo. Ya estoy en el 123, para que no se me pierdan. El celebrante toca el agua con la mano derecha y prosigue. Te pedimos, Señor, que por el poder del Espíritu Santo, por tu Hijo, descienda sobre el agua de esta fuente, para que los sepultados con Cristo en su muerte por el bautismo resuciten con él a la vida. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. El celebrante amonesta a los padres y padrinos con estas palabras. Queridos padres y padrinos, en el sacramento del bautismo, estos niños que habéis presentado a la iglesia van a recibir por el agua y el Espíritu Santo, tengámoslo claro, por el agua y el Espíritu Santo, una nueva vida que brota del amor de Dios. Ustedes por su parte deben esforzarse en educarlos en la fe, de tal manera que esta vida divina quede preservada del pecado y crezca en ellos de día en día. O sea, lo estamos protegiendo al niño de tal manera que ahora la iglesia te entrega a ti, papás, padrinos, un hermoso ser que debe preservarse en la medida de lo posible del pecado, y para eso te tienes que esforzar, papás y padrinos. Así pues, si están dispuestos a aceptar esta obligación recordando su propio bautismo, renuncien al pecado y confiesen su fe en Cristo Jesús, que es la fe de la iglesia en la que van a ser bautizados sus hijos. Entonces, aquí todavía pudiese, a lo mejor un papá que diga, no, pues está muy complicado esto, mejor no. ¿Por qué viene? ¿Qué viene ahora? La renuncia a Satanás. Los papás, los padrinos van a renunciar a Satanás por el niño. Por eso ellos lo van a preservar lo más que se pueda del pecado. Renuncian al pecado para vivir en la libertad de los hijos de Dios, sí renuncio. Renuncian a todas sus seducciones del mal, tal, sí renuncio. Renuncian a Satanás, padre, príncipe del pecado, sí renuncio. Seguidamente el celebrante, voy en el 126, seguidamente el celebrante pide esta triple profesión de fe a los padres y padrinos. ¿Creen en Dios Padre Todopoderoso? ¿Creen en Jesucristo, su único Hijo? ¿Creen en el Espíritu Santo? Sí, creo. Esta es nuestra fe, esta es la fe de la iglesia, que nos gloriamos de profesar en Jesucristo nuestro Señor. Amén. El celebrante invita a la primera fila para que se acerque a la fuente. Después de conocer el nombre del niño, pregunta a los padres y padrinos: ¿quieren, por tanto, que su hijo, Juan, sea bautizado en la fe de la iglesia por todos, que todos juntos acabamos de profesar? Sí queremos. E inmediatamente el celebrante bautiza al niño diciendo: yo te bautizo, Juan, yo te bautizo en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. De modo semejante se preguntan todos los bautizados. Y ahí no hay problema con que sea un nombre fuera de serie. Los nombres pues ya tendrían que ser como pues más cristianitos, decía mi abuelita, pero bueno. Después de el celebrante dice, vean lo que va a suceder ahora. Ya lo bautizó. Ya lo bautizó.
Ahora vendrá la unción con el santo crisma. Ya viene otro óleo. Ya hubo uno anterior que es el óleo de los catecúmenos, que se puso en el pecho. Ahora viene otro. Después el celebrante dice: Dios Todopoderoso, Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos ha liberado del pecado y ha dado nueva vida por el agua y el Espíritu Santo, te consagre con el crisma de la salvación para que entres a formar parte de su pueblo y seas para siempre miembro de Cristo, sacerdote, profeta y rey. Todos, amén. Seguidamente, en silencio, el sacerdote unge en la coronilla a cada uno con el santo crisma. Si son numerosos los bautizados, imposición de la vestidura blanca, y tiene su signo, la vestidura blanca, esa vestidura que hay que conservarla sin mancha hasta la vida eterna, Se entrega el cirio, que representa la luz de Cristo. A ustedes, padres y padrinos, se les confía acrecentar esta luz. O sea, es tan rico el rito. Viene el éfeta. Si el celebrante le parece oportuno, puede añadir el rito de éfeta. El Señor, que hizo oír a los sordos y hablar a los mudos, te conceda a su tiempo escuchar su palabra y proclamar la fe para alabanza y gloria de Dios. Todos, amén. Conclusión del rito. Después de a no ser que el bautismo haya tenido lugar, bueno, ya todos nos alegramos. Los que en Cristo han sido bautizados de Cristo se han revestido. Aleluya, aleluya. Y bueno, de ahí ya vendrá el Padre Nuestro, vendrá la bendición y ya. Bueno, la verdad tendríamos que ir como a detalle, pero fue así una rápida pasada y ven ya cuánto nos llevamos, ¿no? Si no somos conscientes de lo que hemos recibido, pues también se complica a veces el poderlo vivir. Pero es tan hermosísimo. Es tan hermosísimo lo que hemos recibido porque ha sido una consagración. Acuérdense que el bautismo es, Dios nos llama para estar con Él y ser otros Cristos. Aparte de todo lo que ya sabemos, la puerta de entrada a los demás sacramentos, tal. Pero, o sea, es una consagración. No nada más fue echarle agüita. Se le ha consagrado. Tú has sido consagrada, tú has sido consagrado para Dios. Imagínate la dignidad que ahora tienes, no nada más por haber sido creado por Dios a su imagen y semejanza. Ahora te ha llamado para estar con Él y dar testimonio de su Hijo al mundo. Esa es la parte como importante que nos falta como crecer un poquito en entender para llevar a la práctica. A ver, Dios me ha llamado para estar con Él. O sea, eso es increíble. Me eligió. Y puedes decir tu nombre, ¿no? Me eligió. Aure, ¿me pasas el cargador, por favor, que está mal? Me eligió para estar con Él. Eso es lo primero a lo que nos llama Dios desde nuestro bautismo. De por favor. Y luego, para ser otros Cristos. Qué dignidad tan importante, tan grande, de ser otros Cristos para los demás. Pero pareciese que relativizamos un poquito esa parte. Entonces yo sí les invito a que valoremos de manera un poquito más consciente lo que hemos recibido. Lo que hemos recibido con nuestro bautismo. Bueno, y pudiésemos quedarnos hablando más de lo que significa el bautismo, pero yo lo quisiera dejar ahí, esta parte, ya fue muy larga, de la consagración que hemos recibido. Un bautismo a través del agua y del Espíritu Santo. No existe en todo el mundo una más completa consagración como para el bautismo como la que nosotros tenemos. No existe. Nadie la tiene. Entonces ahora pudiese hacer una crítica. ¿Cuántas personas que han sido bautizadas cristianas católicas se pasan a otra religión?
y se bautizan. Y yo creo que algunos de ustedes conocerán a alguien, algún ejemplo cercano de que se dejaron bautizar. Vamos a decir que Emanuel, ya ven que es bien desobediente, le dice a su mamá Maribel que ya no quiere ser católico y que ahora se va a ir a otra religión, porque ya le llamó más la atención, porque ahí los tratan más bonito, ¿no? Y aquí son muy exigentes. Y entonces Emanuel se bautiza en esa religión y lo bautizan también, lo llevan a un río, lo sumergen o lo llevan a una piscina, una alberca, lo sumergen 3 veces, le dicen yo te bautizo, no me acuerdo qué fórmula, porque igualita no la ocupan, sino se cambia un poco. ¿Y qué pasó con su bautismo anterior? ¿Qué pasó con su consagración? Lo sumergirán 3 veces, le dirán que en el nombre del Padre, Hijo y del Espíritu Santo, harán oración sobre él. Y luego, ya casi 1 hora hablando del rito. ¿Y cuántos elementos tiene? De consagración, de protección, con esa oración de exorcismo, ¿no? Que es una oración de protección para el niño. Y luego toda la unción que se hace y que se le unge como sacerdote, como rey, como profeta. Se le consagra para Dios. Todos los que estamos bautizados somos consagrados. ¿Por qué se les vuelve a bautizar? Y el bautismo que hacen no es completo como el que nosotros hacemos. Es un bautismo que viene desde Cristo. Y luego los apóstoles, y luego los discípulos de los apóstoles, y luego los padres de la iglesia. Y es el mismo bautismo que tenemos desde esos siglos. Es la misma consagración. Entonces, ¿por qué dejarse bautizar? ¿Qué estará de trasfondo? Por ignorancia. Entonces puede ser que se desconoce. Ese puede ser el punto. Se desconoce por parte de la persona que se deja bautizar. Yo no creo y espero que no se desconozca por parte de quienes bautizan, que son con los que yo busco la confrontación. Porque el común de la gente que se bautiza o que se deja bautizar en otra iglesia, en otra religión, siendo cristiano católico, yo pienso que es mucho del desconocimiento de lo que ha recibido. Pero las que están al frente, ¿qué tanto? Yo esperaría que sí conozcan, porque si no conocen, bueno, es menos el pecado, por así decirlo, ¿no? Es menos la falta. Porque si no, ¿sobre qué están construyendo sus religiones, sus iglesias, ¿no? Pero bueno, eso sería un tema que también tendríamos que tocar ampliamente. A ver, vamos a decir que entonces ahora Lupita Aparicio se va a bautizar, se va a cambiar de religión. ¿Sabes qué? Lo único que yo te pediría, Lupita, yo te diría, bueno, pues qué pena que te vas, ¿no? Ni modo. Lo único que yo te pediría, no te dejes bautizar. Porque ya estás bautizada. Porque ya te consagraron para Dios. Y te consagraron de la manera más completa que existe para poder bautizar y consagrar desde ello, desde el bautismo a una persona. Comenten esto, háganlo público a quienes conozcan que estén como en esas situaciones o quienes les inviten a que se cambien de religión y que se bauticen. Dice, espérate, no. Yo ya estoy bautizado y recibí una consagración. Más allá de que me pusieran agua, hicieran una oración sobre mí, más allá, me han consagrado para Dios. Me han consagrado para estar con Dios y para ser otro Cristo. Y luego de ahí todo lo que viene, todo lo que la iglesia te ofrece, fundamentado en Cristo, para nutrir tu vida de manera completa, no solamente tu vida espiritual.
Entonces, con todo esto, ¿yo cómo me voy a dejar bautizar, no? Bueno, rápidamente. Marta dice, disculpe, si el bebé murió y lo bautizaron en su cajita, ¿es válido? El bautismo es para vivos, acuérdense. O sea, le hicieron ahí, si eso generó en el momento consuelo, pues no les podemos criticar. Pero de que no se bautizan a los difuntos, pues no. Es de vivos. Obviamente. Bueno, A ver, Vic, sí, ahí te va el primer buscapié por haberme agredido tan temprano. dale. Se dice que es el primer rito de iniciación, el bautismo, y te dice que sin él no puedes entrar a los reinos de los cielos. Entonces, así como que en estricta teoría una persona no bautizada no puede ir al reino de Dios. ¿Te acuerdas que antes se decía, y todavía en el catecismo está, que sin iglesia no hay salvación? Ajá. Bueno, entonces, ¿cuál es el sentido de que exista la iglesia cristiana católica? ¿Para qué está? Para seguir un lineamiento de Jesús, ¿no? De Dios. Para continuar la obra salvadora de Dios. Uh-huh. ¿No? Esa es una labor importantísima de todos, porque cuando hablamos de iglesia pareciese que estamos hablando de un ente externo a nosotros. O sea, nosotros, bautizados, tenemos que colaborar en la labor de salvación, ¿no? O sea, nosotros no nos vamos a salvar, quien salva es Cristo, ¿no? Pero somos colaboradores, anunciadores de su palabra. Entonces, el propósito de la iglesia, por ser católica, es que lleguemos a los más que podamos para que tengan acceso de manera más completa, de manera más plena a esa salvación. O sea, ¿un ateo se puede salvar? Sí. No. Sí. ¿Un mormón se puede salvar? Sí. ¿Por qué? Porque la misericordia de Dios es infinita. Pero la iglesia está privilegiada y comprometida, y es su responsabilidad, de continuar la obra salvadora de Dios. Entonces es una grande responsabilidad que tenemos y que no está como, no lo tenemos como en la conciencia plena de cada bautizado, porque pareciese que esa es labor de los padrecitos nada más y de las monjitas. Y no hemos asumido, estoy generalizando, no hemos asumido esa responsabilidad que todo bautizado tenemos para ayudar a la salvación, ser colaboradores para que la persona pueda salvarse. Pero ahí está la misericordia de Dios, porque sabemos que están creados a imagen y semejanza, porque su vida tendría que ser más plena si es cristiano católico, porque está la vida de oración, están los sacramentos, o sea, tenemos todo en la iglesia para poder vivir más plena nuestra imagen y semejanza de Dios. Ahí completaría un poco la respuesta. Tenemos todo, no le falta nada dentro de la iglesia para vivir más plenamente la imagen y semejanza que tenemos con Dios y tener acceso, vamos a decir, tener como el pase VIP de la salvación. Tenemos todo. Una persona que no cree en Dios lo puede hacer, claro, porque es imagen y semejanza de Dios. ¿Puede acceder a la salvación? Claro que sí, porque es una persona que va a vivir el amor, va a vivir el perdón y va a vivir la misericordia. Bueno. Voy a compartirles rápidamente, les invito a que sigan la lectura, me voy a ir mucho más rápido, denme media hora y ahí le dejamos. Me voy a quedar, les encargo que lean la Didache, son 7 paginitas,
Este es el archivo más sencillo que pude encontrar. Es un documento que está como contemporáneo a Marcos, está como alrededor del 70, yo creo. Habría que checar bien la fecha. Se le conoce como la enseñanza de los apóstoles. Posiblemente algunas comunidades que estaban ya las primeras comunidades o algunas de las primeras comunidades cristianas cerca de Jerusalén, posiblemente son los que lo escribieron, y es como un ordenamiento que ellos tenían para su vida cristiana, que habla sobre los mandamientos. Y, por ejemplo, aquí en la segunda parte, vean la importancia de lo que estoy diciendo, está contemporáneo a Marcos, está contemporáneo a las cartas de Pablo, y es lo que se vivía en algunas comunidades cristianas cerca de Jerusalén. Dice el número 7. En cuanto al bautismo, he aquí cómo hay que administrarle. Después de haber enseñado los anteriores preceptos, bautizad en el agua viva, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Esto es antiquísimo. Alguna de las primeras comunidades cristianas. Si no puede ser en el agua viva, puedes utilizar otra. Si no puedes hacerlo con agua fría, puedes servirte de agua caliente. Si no tuvieres a mano ni una ni otra, echa 3 veces agua sobre la cabeza en nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo antes del bautismo. Debe procurarse que el que lo administra, el que va a ser bautizado y otras personas, si pudiera ser, ayunen. Al neófito le harás ayudar 1 o 2 días antes. Acuérdense que estamos hablando de adultos. Es preciso que vuestros ayunos no sean parecidos a los de los hipócritas, puesto que ellos ayunan el 2º y 5º día de cada semana. Está hablando de los fariseos. Los fariseos, los judíos, ayunaban los martes y sábado. Ajá. Aquí era miércoles y viernes. Los primeros cristianos ayunaban miércoles y viernes de cada semana. En cambio, ustedes ayunarán el día 4 y la víspera del sábado. No hagan tampoco oración como los hipócritas, sino como el Señor lo ha mandado en su evangelio. Vosotros oraréis así, y viene el Padre Nuestro. Es otra fuente. En verdad, léanlo porque es otra fuente. Y es como mirar dentro de las primeras comunidades cristianas, orar así 3 veces al día. En lo concerniente a la Eucaristía, dar gracias de esta manera, al tomar la copa, decir: te damos gracias, oh Padre nuestro, por la santa viña de David, tu siervo, que nos ha dado a conocer por Jesús, tu servidor. A ti sea la gloria por los siglos de los siglos. Y después del partimiento del pan, digan tal. Entonces, lean ese documento, en verdad. Nos va a meter en un poquito más de contexto de la época. Bueno, vamos a terminar hasta donde lleguemos con este texto. Al que dice el PDF que les mandé, que dice tema el bautismo. Ese lo pasé tal cual del padre Amatuli. Ahí no le modifiqué nada. Dice, según las sectas, ya estamos concretamente ya al tema de apologética. Según las sectas, en general, el bautismo que se administra en la Iglesia Católica no tiene ninguna validez. ¿Sale? Entonces, no tiene validez nuestro bautismo, es la crítica que nos hacen, porque los niños no tienen fe ni tienen algún pecado. Además, no se hace por inmersión. Y aquí, pues ya, esto ya lo hablamos. Sí podemos hacerlo por inmersión. Según algunos grupos, la misma fórmula trinitaria está equivocada. Naturalmente se trata de pretextos y nada más, como en los demás aspectos de la fe. Lo que se pretende es acomplejar a los católicos impreparados para traerlos hacia sus grupos. Para nosotros la respuesta es muy sencilla. Una vez aclarado que la Iglesia Católica es la única iglesia que fundó Cristo y llegará hasta el fin del mundo, es imposible que esta iglesia se haya equivocado desde un principio en un asunto de tanta importancia.
¿Acaso Dios habrá ocultado la verdad a su iglesia durante tantos siglos para después revelársela a unos grupos separados? O sea, estuvimos equivocados 1800 años y de repente surgieron estos grupos religiosos y ahora, como dice en el caso de los hermanos mormones, a partir del momento de la revelación de esas placas que hizo el ángel Morín, pues ya lo demás queda superado. Claro que no. De todos modos, veamos todo con calma, dice el padre Amatulli. Adultos y niños. He aquí algunos textos fundamentales. A ver, vayan a Marcos 16, 15, 16, por favor. Si alguien lo tiene, que nos lo lea, por favor. Marcos 16, 15, 16. Después alguien que vaya a Mateo 28, 19, 20. Alguien a Juan 3, 5, 6, por favor. Marcos 16, 15, 16. Mateo 28, 19, 20. Juan 3, 5 al 6. ¿Qué dice Marcos 16, 15 al 16? Ya lo tengo, 15, 16. Y les dijo, vayan por todo el mundo y proclamen la buena nueva a toda la creación. El que crea y sea bautizado se salvará. El que no crea se condenará. ¿Quién dijo eso? Lupita. ¿Quién dijo las palabras que acabas de leer, Lupita? Ay. ¿Quién las dijo? Jesús. Ok. Gracias. ¿Qué dice Mateo 28, 19, 20? Mateo, ¿cuál, Vic? 28, 19, 20. Vayan pues y hagan que todos los pueblos sean mis discípulos. Bautícenlos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Y enséñenles a cumplir todo lo que yo les he encomendado a ustedes. Yo estoy con ustedes todos los días hasta el fin de la historia. Bien, Conchita, gracias. Juan 3, 5, 6. Respondió Jesús, en verdad te digo, el que no nazca de agua y de espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Lo nacido de la carne es carne, lo nacido del espíritu es espíritu. No sé quién lo dijo. ¿Fue Manuel? Sí, padre. ¿Con qué te bautizaron? ¿Solamente con agua, Manuel? ¿Con espíritu también? Con el Espíritu Santo. ¿Sale? Ok, entonces volvemos a la pantalla donde dice vayan por todo el mundo y prediquen la buena nueva a toda la creación. El que crea y se bautice. Marcos habla de esto, creer y bautizar. Ese es como un elemento que pueden ocupar como crítica a otros hermanos. Pues no tiene fe, por lo tanto todavía no lo podemos bautizar. Todavía no cree, por lo tanto no se puede bautizar. Pero estamos hablando que Marcos es el primer evangelio. Está hablando de los adultos. Y en todos es enseñarles, predíquenles la buena nueva. Y el que crea esa predicación, hay que bautizarlo. Después Mateo dirá, hagan que todos los pueblos sean mis discípulos. Bautícenlos en el nombre del Padre, Espíritu Santo, y enséñenles a cumplir. Mateo ya está más para adelante. Juan, el que no nace del espíritu, el que nace de la carne, bueno, ok. Seguimos. En estos textos vemos una diferencia entre San Marcos, San Mateo y San Juan. San Marcos dice que primero hay que creer y después recibir el bautismo. San Mateo y San Juan hablan de una manera más general. San Mateo dice que hay que bautizar y después enseñar. San Juan dice que es necesario nacer 2 veces.
para entrar en el reino de Dios, la primera mediante la carne y la segunda mediante el Espíritu. ¿Por qué esta diferencia? Porque el Evangelio de San Marcos presenta la primera etapa del cristianismo, cuando se estaba empezando y naturalmente había que predicar primero y después bautizar a los que creían. No existía el problema de los hijos de los cristianos porque todavía no había cristianos. Tense cuenta cómo esto que acabamos de leer es como parte de un procesito. Estamos hablando de que el Evangelio de Juan, pues alrededor del 90 y tantos. O sea, ya está presuponiendo muchas cosas que no se presuponen con Marcos. Este Evangelio es el reflejo de la primera predicación que encontramos en el libro de los Hechos de los Apóstoles. Conviértanse y háganse bautizar cada uno de ustedes en nombre de Jesucristo para que sus pecados sean perdonados. ¿Quién dijo eso? A ver, vayan a Hechos 2:38. Díganme, ¿quién dijo estas palabras? Conviértanse y háganse bautizar cada uno de ustedes en el nombre de Jesucristo para que sus pecados sean perdonados. Pedro. Teniendo la obligación de predicar, los apóstoles tenían que empezar por los adultos. En efecto, no se puede predicar a los niños, pero una vez que se convertían, bueno, pero no estamos hablando de los niños de ahora, ¿verdad? Sino donde dejamos a Brenda, donde dejamos a Emanuel y otros dos más creo que tenemos conectados. Pero una vez que se convertían los papás, pregunta, ¿había que bautizar solo a ellos dejando sin bautismo a los hijos? No. Había que bautizar a todos. Ay, ¿cómo sabes eso? A ver, en el mismo libro de los Hechos de los Apóstoles que presenta la labor evangelizadora de estos durante la primera etapa del cristianismo, encontramos algo que nos ayuda a comprender este problema. A ver, vayan a Hechos 16, 31 al 33. Y me lo leen. Hechos 16, del 31 al 33. Hechos 16, del 31. Le respondieron, ten fe en el Señor Jesús y te salvarás tú y tu casa. Y le anunciaron la palabra del Señor a él y a todos los de su casa. En aquella misma hora de la noche, el carcelero los tomó con las heridas. Inmediatamente recibió el bautismo él y todos los suyos. Entonces, ¿quiénes se bautizaron? Todas sus familias. Emanuel, ¿quiénes se bautizaron? Todos los carceleros. ¿Todos los carceleros? ¿Qué leíste al último? ¿Quién se bautizó y con él quiénes? Ellos y su familia. Ok. Muy bien. Entonces, toda la familia, no nada más el carcelero. Se bautizó toda la familia. Ah, los niños no porque no son familia. No, las mujeres no porque tampoco son familia. No, porque están demeritados en esa época. Toda la familia. Oye, pero ahí tienes un esclavo. Pues también es de la familia. También era considerado como de la familia. Entonces también lo bautizaban. Hechos 16, 15, ¿qué dice? ¿Alguien que nos lo lea? Hechos 16, 15. Fue bautizada. Creo que, no sé si es mi internet, lo escuché entrecortado. ¿Quién se bautizó ahí? Fue bautizada junto con toda su familia y después nos rogó, si ustedes juzgan que de veras soy creyente en el Señor, vengan a alojarse en mi casa. Y nos obligó a quedarnos. Eso, muy bien. ¿Pero quién se bautizó? Lidia. ¿Quién? Lidia. Lidia, ¿no? Que era una, estamos hablando de Pablo, ¿no? No sé con quién más está Pablo, si está con Bernabé. Están visitaron esta comunidad
y ella les está recibiendo, que no sé si era vendedora de telas o algo así esta mujer. Escucha la prédica de Pablo y que se tienen que bautizar. O sea, Pablo está predicando también el bautismo, ¿eh? Y entonces ella, a través de la prédica, cree, se bautiza ella y los de su familia. Entonces no me vengas a decir que no puedo bautizar niños o que no debo de bautizar niños, porque es una práctica que estamos realizando desde las primeras comunidades cristianas. No solamente que lo fundamentamos en Marcos, en Mateo y en Juan, en la vida práctica, en la vida cotidiana de las comunidades cristianas que nos está manifestando Hechos de los Apóstoles, ya se hacía, también se bautizaban a los niños. Aquí no dice que se bautizaron solo adultos, se bautizaron todos los miembros de la familia, sin ninguna excepción. Hay que recordar que por familia se entendían los papás, los hijos, los servidores y los esclavos, con sus respectivos hijos. Por ahí alguien tiene su micrófono abierto, por favor. Por esta razón vemos que en Mateo y en Juan no se dice que hay que escuchar la predicación primero y después recibir el bautismo. En Mateo vemos que hay que bautizar e instruir. En San Juan, que es necesario nacer 2 veces mediante la carne y el espíritu sin hacer distinción de niños o adultos. Y vendrá la cuestión del pecado original, que ya vimos que el bautismo borra toda mancha, ¿no? Y que es un tema que vamos a hablar la próxima semana. Espíritu Santo. Aparte de quitar el pecado original, el bautismo da el Espíritu Santo. De otra manera, Jesús no hubiera recibido el bautismo, puesto que no tenía ningún pecado. Por lo tanto, el bautismo sirve también para los niños porque les da el Espíritu Santo. Entonces, no solamente somos bautizados con agua, sino con el Espíritu Santo. Pues yo los bauticé con agua, pero Él los bautizará en el Espíritu Santo. ¿Quién dice eso? Juan Bautista. Juan el Bautista. Él está bautizando con agua y está diciéndoles que se conviertan. Pero dice que va a venir otro que los va a bautizar con algo más trascendente, que es con el Espíritu Santo. ¿Cuándo salió del agua y los cielos se rasgaron? ¿Cuándo salió del agua? No dentro del agua. ¿Cuándo salió del agua? Los cielos se rasgaron para él y vio al Espíritu Santo que bajaba sobre él como paloma. Además, el bautismo sirve también como puerta de entrada en la iglesia, el nuevo pueblo de Dios. De otra manera, ¿por qué San Pedro ordenó que se bautizara Cornelio con su familia? Si ya habían recibido el Espíritu Santo y por lo mismo ya sus pecados habían quedado perdonados, mediante el bautismo entraron a formar parte de la iglesia. O sea, recibieron el Espíritu Santo y se bautizaron. Entonces Pedro tomó la palabra y dijo, ¿quién podría negar el agua del bautismo a quienes han recibido el Espíritu Santo igual que nosotros? ¿Por qué Cornelio lo recibió el día de Pentecostés? Y mandó bautizarlos en el nombre de Jesucristo. Otro punto importante, si la iglesia es el nuevo pueblo de Dios, tendrá de todo, grandes y pequeños, no importa si estos entienden o no. Por eso se bautiza a los niños, para que también ellos puedan formar parte de la iglesia, el nuevo pueblo de Dios. ¿Tú sabes qué, hijo? Pues ahorita no entres a la misa, yo voy a entrar a la misa porque yo sí estoy bautizado y tú como estás chiquito todavía no estás bautizado. Entonces, por lo tanto, quédate afuera o te vamos a poner en un saloncito aparte donde dibujes o hagas otras cositas. Entonces, no puedes participar de la Eucaristía hasta que ya estés más grande, ¿no? Imagínate. Lo mismo sucedía en el Antiguo Testamento. ¿Cómo un individuo entraba a formar parte del antiguo pueblo de Israel? Pues mediante la circuncisión. Y esta se realizaba a los 8 días de haber nacido. Ahí en Lucas 2:21 vamos a encontrar que a Jesús también lo circuncidaron. Así que no tiene ningún sentido lo que dicen los miembros de algunas sectas. El bautismo de los niños no vale porque los niños no entienden. Todo lo que se hace a los niños vale. Vale la medicina que se les da, el idioma que se les enseña, la vida de Dios que se les comunica mediante el bautismo. Bautismo en el río. El verdadero bautismo es en el Espíritu Santo. No es en donde le eches el agüita. El verdadero bautismo es en el Espíritu Santo.
Yo los bautizo con agua, pero Él los bautizará en el Espíritu Santo. Otra vez Juan. El mismo Jesús fue bautizado en el Espíritu Santo fuera del agua, por así decirlo, esto hay que ponerlo entre comillas. Al salir del agua, Jesús tuvo esta visión. Los cielos se rasgaban y el Espíritu Santo bajaba sobre él como paloma. La paloma, el agua o el fuego son símbolos del Espíritu Santo. Esta puede ser pregunta para los que se van a confirmar. Dime cuáles son los símbolos del Espíritu Santo. La paloma, el agua, el fuego, la nube. Los mismos apóstoles fueron bautizados el día de Pentecostés en el cenáculo, sin la presencia del agua. El Espíritu Santo fue simbolizado por el fuego. Y ahí vemos la cita. Así que están equivocados los que dicen que el bautismo tiene que ser administrado en un río. De hecho, el día de Pentecostés fueron bautizadas 3,000 personas en Jerusalén. Y sabemos que en Jerusalén no hay ningún río. También podemos recordar el bautismo del eunuco de la reina de Etiopía, que se realizó. Está muy interesante este pasaje. Muy interesante este pasaje. Que se realizó en un lugar donde no había río, sino algo como un charco o pozo. Dice, allá hay agua, ¿hay algún impedimento para que me bautices? No, ninguno, pues dale. Igualmente en el caso de Cornelio y del carcelero. Pues tiene que ser a fuerza en un río. Pues así lo pusiste tú. Pero en el origen no es así. La importancia es bautizar. Lo importante es bautizar. La manera práctica de realizar el bautismo depende del tiempo y del lugar. La misma Biblia presenta distintas maneras de bautizar y el derecho canónico las confirma. El bautismo se ha de administrar por inmersión o infusión, de acuerdo con las normas de la Conferencia Episcopal. Entonces, ahí está el canon 854, que habla de las dos formas de bautizar. Fórmula del bautismo. Antes que nada es importante entender qué quiere decir bautizar a alguien en el nombre de, quiere decir hacerlo renacer a una vida nueva, injertándolo en. Pues bien, al principio se quiso subrayar el papel central de Cristo en la obra de salvación. Por eso se bautiza en su nombre, pero poco a poco se fue descubriendo el papel más amplio de toda la Trinidad con la relación a esta obra, y se llegó a la fórmula trinitaria. Vayan y hagan discípulos a todas las gentes, bautizándolas en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. En realidad, las expresiones que encontramos antes no son verdaderas fórmulas bautismales, puesto que varían de una a otra. O sea, porque como no ocupamos la fórmula, según ellos, correcta, entonces no es válido el bautismo. Y por ejemplo, encontramos nosotros una variedad, encontramos en Hechos 3 maneras distintas de cómo bautizaron. En Hechos 2:38 dice, en el nombre de Jesucristo. En Hechos 8:16, en el nombre de Jesús. En Hechos 10:48, en el nombre del Señor Jesús. En Hechos 19:5, en el nombre del Señor Jesús. O sea, estamos hablando de una iglesia que está iniciando. O sea, no había ni siquiera una fórmula preestablecida cuando las primeras comunidades cristianas lo estaban ocupando, y que ya en los evangelios lo plasman, pero acuérdense que los evangelios pues vienen después. Primero se están conformando las comunidades. Posiblemente al principio se bautizaba sin pronunciar ninguna palabra. Los mismos apóstoles el día de Pentecostés fueron bautizados con el símbolo del fuego y sin que se pronunciara ninguna palabra. Probablemente lo mismo sucedió con las 3,000 personas que fueron bautizadas por los apóstoles en el mismo día. Y con el eunuco bautizado por Felipe. Están haciendo la iglesia. Poco a poco se fueron añadiendo algunas palabras al rito exterior, hasta llegar a la fórmula definitiva que encontramos en Mateo. O sea, estamos hablando que ya en el año 70, por así decirlo, ya está establecido cómo. Y todo esto bajo la guía del Espíritu Santo, siempre presente y activo en la iglesia. Pues bien, ¿qué hay de reprochable en todo esto? Es el desarrollo normal de cualquier organización o ser viviente. Algunos grupos cristianos desde principios del siglo pasado empezaron a bautizar en el nombre de Jesucristo.
aduciendo como razón el hecho de que se trata de una fórmula más antigua, o sea, porque está en Hechos de los Apóstoles. No me parece un argumento válido. ¿Qué sucedería si en su congregación alguien no aceptara una norma actual por obedecer a otra más antigua? Ahí habría una contradicción. Y con relación a nuestro desarrollo personal, ¿qué sería de nosotros si quisiéramos pensar y actuar como cuando éramos niños? Entonces la vida ideal sería la vida intrauterina. Bueno, aquí el padre Matú le está dando algunos ejemplillos. Lo mismo pasa con la relación a la fórmula del bautismo y a tantos otros aspectos de la vida de la iglesia. Lo que importa es saber es que Cristo fundó una iglesia con la misión de llevar adelante su obra. Esta iglesia, asistida por el Espíritu Santo, como podemos comprobar en el libro de los Hechos de los Apóstoles, poco a poco fue estructurando y organizando para llevar adelante su misión. Ese es el punto importante que ojalá nos quede ahorita como más claro. Poco a poco la iglesia se fue estructurando. Poco a poco las comunidades cristianas fueron teniendo una estructura. Y gracias a esa estructura y gracias al Espíritu Santo presente en esa estructura, es que continuamos. Ya casi vamos a hacer 2000 años, ¿eh? Ya falta poco para celebrar 2000 años. Estamos en el 21. Entendiendo que Cristo empieza su vida pública a los 33. Fíjense, vamos a hacer generaciones que nos va a tocar. Vamos a ver qué va a hacer la iglesia en todo el mundo. Este va a ser un evento mundial. Hay que irnos preparando. Entonces, poco a poco se fue estructurando y se fue organizando. Pero ese poco a poco no fue de siglos. O sea, fueron los primeros años. Estaban ya los apóstoles y luego los discípulos de los apóstoles. En el caso concreto del bautismo, además, se trata de un proceso aprobado y sancionado mediante un texto claro presente en un libro canónico. ¿Qué más quieren? ¿O se sienten superiores a la iglesia fundada por Cristo, que a lo largo de casi 20 siglos utilizó la fórmula trinitaria, o al mismo San Mateo que la vio bien y la reportó en su evangelio? O sea, si ellos fundamentan que en Hechos está te bautizo en el nombre de Jesucristo, entonces hay que responderle sí, pero es un proceso que se fue haciendo, se fue estructurando, y ya ese proceso ya se va viendo con Mateo. O sea, a ver, refútame a Mateo. ¿Me refutas mi fórmula? Entonces refuta a Mateo, porque la estoy tomando de Mateo. ¿Por qué no utilizan el mismo principio con relación a la Biblia, queriendo vivir como en los tiempos más antiguos, cuando aún no estaba puesta por escrito? Bueno, aquí ya como que se enojó el padre Matuli. Dice, bueno, pues ahora vivan como vivían antes, ¿no? Por otro lado, algunos grupos que rechazan la fórmula trinitaria de plano ni creen en la Trinidad. En este caso, ¿para qué discutir tanto? Se trataría de puras palabras y nada más, puesto que para ellos el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo constituyen una misma persona con distintos nombres. A este propósito, bueno, ya hay que ver otro texto. Y sí, ahí también ya, si no creen en la Trinidad, ni diálogo hay con ellos. Padrinos, con el afán de buscar siempre más pretextos para atacar a la iglesia, hay gente que dice, ¿dónde la Biblia